Así que siempre es bueno tener hermanos de Chile, es algo que me alegra. Y me alegra mucho también poder estar aquí en esta mañana. Yo quiero traer saludos de la iglesia del Arenal. Somos una pequeña iglesia que estamos ubicados por la zona del Aqualand. Es un punto de misión que comenzó hace unos 10 años a través de la iglesia del Rafal, que algunos de vosotros conocéis. Y me alegra muchísimo ver caras conocidas, hermanos queridos, y me siento muy contento de compartir esta mañana con vosotros. En esta mañana quisiera hablar acerca del tema del pecado. Sé que puede ser un tema no muy popular, según la sociedad en la que vivimos, no solo un tema un tanto desfasado, según la opinión general, sino que incluso el pecado ha venido a usarse como un término de broma, ¿no? La gente no se preocupa por el pecado en general. El asunto es que Dios sí se preocupa por el pecado, y mucho, y es una realidad actual, es una realidad importante, nos afecta a cada uno de nosotros y tenemos que pensar en nuestro pecado, porque la Biblia habla mucho acerca del pecado. Es muy fácil darse cuenta que desde el principio hasta el final Dios habla acerca del pecado. Nada más empezar la Biblia vemos la caída de Adán y Eva. Nos damos cuenta que incluso la historia general de toda la Biblia no es otra cosa sino que un plan de redención y un plan de salvación a causa del pecado del hombre. Así que si somos cristianos es evidente que no podemos hacer oídos sordos a la realidad del pecado, además que es algo que está en nuestra vida constantemente, ¿no? No importa que seas una persona que no creas en Dios, no importa que seas un creyente reciente, joven, no importa que seas un cristiano de décadas, porque el pecado convive con nosotros cada día, porque cada día estamos pecando, cada día tenemos esa batalla con el viejo hombre que está dentro de nosotros si somos creyentes, con lo cual no puede haber nada más presente y más constante en nuestra vida que el pecado. Otra cosa es que no seamos conscientes, y una de las intenciones en esta mañana, no para fastidiarte, no para ser un aguafiestas, una de mis intenciones y una de las intenciones del Espíritu Santo, sin duda, porque uno de los ministerios del Espíritu Santo de Dios es convencer a la gente de su pecado, es que tú puedas tener una visión más clara y nítida y profunda de lo que hay dentro de ti. Y yo no soy adivino, pero la palabra de Dios nos dice claramente que lo que hay en el corazón del hombre no es algo precisamente muy bonito. Somos personas malas, somos personas perversas, hay cosas oscuras en nuestra mente y en nuestro corazón, y eso es así. Nosotros podemos dar una buena imagen quizá ante la gente, pero si somos honestos, lo que hay dentro de nosotros pues no es algo muy bonito. Entonces la pregunta inicial en esta mañana es: ¿eres consciente de tu pecado? Y voy a hacer una segunda pregunta que es incluso mejor, y es: ¿eres consciente de tu pecado contra Dios? Porque yo creo que esta es la clave. No es suficiente con saber que somos pecadores. No es suficiente con sentirse un poquito mal o tener un remordimiento porque hemos fallado. Eso no basta. Lo bueno, lo importante, lo necesario es darte cuenta que has ofendido personalmente a Dios y que eso te duela y que eso te pese. Eso es una gran bendición. Cuando el ser humano se da cuenta de su maldad, se da cuenta de las cosas malas que hace y sabe y siente
que esas cosas son ofensas personales contra Dios y eso crea en ti una tristeza, un pesar, eso es algo muy bueno. Eso son buenas noticias, porque ese es el paso previo a recibir el perdón de Dios. Ese es el paso previo a convertirse en un verdadero cristiano. Por definición, no existe ningún cristiano que no haya tenido un profundo pesar y una profunda tristeza a causa de su pecado, porque sabe que ha ofendido a su Padre. Entonces, empezamos diciendo esto. Las personas en general no son conscientes de su pecado, y mucho menos piensan que han hecho algo en contra de Dios. Entonces, el texto de hoy es justo el texto posterior a lo que hemos leído en esta mañana. Es el texto de la amonestación de Natán a David. Esto es el capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 14 aquí en 2 de Samuel. Capítulo 12, leeremos del 1 al 14, ese va a ser nuestro texto en esta mañana. 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14, nos dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esta escena viene después de un grave pecado de David. Es un pecado conocido, el de su adulterio con Betsabé, que también incluye además
un asesinato del marido de Betsabé. Es una historia trágica, muy triste, es un episodio, la verdad es que nos choca por la gravedad del pecado de David, y aprendemos varias cosas en este texto. La primera que yo quiero resaltar es la siguiente: la vileza y repugnancia del pecado. El pecado es algo desagradable. Nos dijo la Biblia hoy incluso que lo que hizo David fue desagradable a los ojos del Señor. El pecado es algo sucio, es algo vil y es algo repugnante. Y nosotros necesitamos tener este concepto del pecado, que es el mismo que Dios tiene acerca del pecado. El pecado no es un juego, no es algo que no tenga importancia, es algo serio, es algo que tiene consecuencias, y Dios no se agrada del pecado. Vemos el ejemplo de David, que además nos parece un ejemplo casi increíble, como un hombre del cual se dice que tiene un corazón según Dios, llega al punto de hacer lo que hizo. Primeramente cometió adulterio, vio a una mujer desde su terrado. Nos dice el capítulo previo, el capítulo 11, versículo 4, nos dice lo siguiente: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este es el primer grave pecado de David. Es un pecado particularmente serio cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de inmoralidad sexual. Sabemos que es un pecado especialmente grave a los ojos del Señor, y David cometió este adulterio tomando la mujer de otra persona. Esto es una historia de la destrucción de una familia. David es responsable de destruir una familia aquí mismo, por su capricho, porque salió al terrado y vio a esa mujer y quiso codiciarla. Imaginaos las dimensiones de este pecado. Es algo verdaderamente chocante y es algo despreciable. Pero como sabemos, David no solamente se quedó ahí. Este hombre no solamente cometió adulterio, sino que después quiso encubrirlo, porque esto es lo que ocurre con el pecado muchas veces, ¿no? El pecado lleva ¿a qué? A más pecado, porque de alguna manera lo tratamos de arreglar, y lo que hacemos es, en lugar de arrepentirnos, añadimos más pecado al asunto. Y esto es precisamente la espiral de pecado que David vivió. Él trató de encubrir su pecado. ¿Cómo? Pues él trató de llamar al marido de esta mujer, que se llama Urías, y trató de provocar una situación a través de la cual este hombre se fuese a su casa y estuviera con su mujer en tiempo de guerra, y que de alguna manera él tuviera relaciones con su mujer, y que ese hijo que después iba a nacer se pensara que era de su marido y no de David. Entonces este era el plan, esta era la estrategia perversa de David: montar una mentira, montar algo que no es verdad. Él quiso encubrir su pecado para quedar bien delante de la gente. Pero no funcionó, lógicamente, porque a Dios no se le puede burlar. Tú puedes tratar de burlar a las personas, pero nunca jamás vas a poder engañar a Dios. Entonces, este intento de encubrimiento lo vemos en el capítulo 11, de los versículos 12 al 13, que dice:
y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Para vergüenza de David, este hombre, Urías Eteo, era un hombre con mayor integridad que él, porque en tiempo de guerra, en lugar de relazarse e irse a su casa, este varón, Urías Eteo, quiso seguir apoyando al ejército y estar atento por la situación de guerra. Así que fijaos cómo David queda además en evidencia moralmente ante su siervo. El siervo era más moral e íntegro que el rey. Entonces, adulterio, encubrimiento de pecado. ¿Y qué más vemos? Pues, por si esto no fuera poco, vemos el vergonzoso pecado de matar a Urías. David haciendo un abuso de su poder, coloca a Urías, envía órdenes para que Urías sea colocado al frente de la batalla, donde era casi seguro que él iba a morir. Y así fue. Nos dice aquí la palabra de Dios en 2 de Samuel 11, del 15 al 17, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Pero ¿qué mente más perversa es esta? Esto es no tener escrúpulos. ¿Cómo puedes hacer tú que un ser humano, tú des una orden para que se ponga en un lugar peligroso y decirle a los compañeros combatientes: apartaos de él para que lo maten? ¿De qué clase de mente retorcida puede venir esta idea? Nos damos cuenta, ¿no?, de la perversidad de David. Tenemos que hablar claro. Estos no son pecados pequeños, son pecados graves. Estamos hablando de destruir a una familia, de matar a un hombre. Perversidad, mires por donde lo mires. Y hermanos, esto nos muestra algo, porque yo creo que la Biblia nos habla de David como un hijo de Dios, nos habla como alguien que caminó con Dios, y no vemos evidencia de que David sea considerado un incrédulo. Lo cual me lleva a pensar que nosotros tenemos que tener cuidado, porque incluso aquellos que caminan con Dios pueden llegar a cometer pecados muy serios y muy graves. Es una advertencia para cada uno de nosotros. De hecho, no solamente David, vemos diferentes personajes a lo largo de la Biblia que consideramos creyentes, que los veremos en la gloria algún día, y que cometieron diversos tipos de pecados, lo cual nos habla que si bien nosotros hemos de procurar no pecar, no estamos exentos de resbalar, y además resbalar de manera seria. Y como todos sabemos, el pecado tiene consecuencias, y por lo tanto nosotros nos tenemos que tomar muy en serio nuestro pecado. Entonces, esto es lo primero, la vileza y repugnancia del pecado. Tenemos que hablar claro. Los actos de David fueron repugnantes. Él fue un hombre de Dios, pero al mismo tiempo, al menos en este episodio, demostró ser alguien malévolo, ser alguien maligno en sus ideas, en sus planes, en sus actos. Lo hizo muy, muy mal. En segundo lugar, la inconsciencia de nuestro pecado. Una de las grandes necesidades de toda persona es verse pecador delante de Dios. Es una de las grandes necesidades que tenemos, y además es una de las grandes bendiciones del ser humano, ver su verdadera condición delante de Dios. El caso es que nosotros, en general,
somos muy buenos para ver el pecado ajeno, pero nos cuesta mucho ver el pecado propio. Eso nos pasa a todos, ¿no? Vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. Y esto fue precisamente lo que le pasó a David en esta escena, porque si nos damos cuenta, en el capítulo 12, en los primeros versículos de ese capítulo 12, Natán es enviado de parte de Dios para que hable a David y le confronte, ¿no?, por su pecado, por sus varios pecados. ¿Y qué hace Natán? Pues Natán cuenta una historia de dos hombres en una ciudad, uno que tenía muchos animales, un hombre rico con posesiones, y se nos habla de otro hombre pobre que tenía una corderita nada más, ¿no? Y después se nos habla, aquí al principio, que vino de camino un hombre, alguien que venía de viaje, y el hombre rico, en lugar de ayudarle y proveerle con sus riquezas, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió la corderita del pobre y la usó para darle de comer a ese viajero. Esto fue lo que ocurrió. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó David? Pues David se enfureció porque dentro de sí hubo un sentimiento de gran injusticia, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre rico, teniendo tantos animales, no ayudara a este viajero con sus posesiones y va y coge la corderita de un hombre pobre? Esto no tiene sentido, esto es un pecado, es injusto. Y esto lo dice David aquí en el capítulo 12 del 5 al 6, que dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fijaos lo indignado que estaba David. Le pareció tan injusto esto que dijo: el que hizo esto es que tiene que morir, ¿no? Él mismo lo condenó. Y después dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, aquí vemos a David con un alto sentido de la justicia. Él se da cuenta de lo que está mal y lo condena adecuadamente, con claridad, pero de lo que no se está dando cuenta es que esta historia está hablando de él. Y hasta este momento David no se había visto a él como alguien pecador o indigno por lo que había hecho. De momento su conciencia pues estaría ahí más o menos, pero no había llegado al momento de sentirse pecador delante de Dios de una manera profunda e intensa. Pero para él es muy fácil ver el pecado del otro, ¿verdad? Porque nada más le contaron esa historia, él dijo: este hombre ha de morir. ¿Veis qué fácil es identificar y condenar el pecado de los demás, y qué difícil es ver, sentir el pecado de uno mismo? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos haga ver con claridad la anchura y la altura de nuestra maldad. Y hermanos, es necesario hablar de esto. Es bueno hablar de esto. No hay mayor dicha, no hay mayor bendición que vernos pecadores tal y como somos delante de Dios. Porque después de esa mala noticia viene como un bálsamo el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, la inconsciencia de nuestro pecado. La gente no es consciente de su pecado, pero
necesitamos ser conscientes de nuestro pecado. De hecho, una de las oraciones bíblicas que deberíamos hacer habitualmente al Señor es: Señor, muéstrame más acerca de mi maldad. Muéstrame más, Señor, muéstrame más tal y como soy. Bien, la inconsciencia de nuestro pecado. Siguiente punto, número 3. A Dios no le da igual el pecado. Tarde o temprano el Señor confronta a las personas con su pecado. Aquí hay algo muy interesante, y es que esta confrontación entre Natán y David para explicarle, para hacerle ver su maldad, no fue iniciativa de Natán. Fue Dios mismo que confrontó a David. ¿Por qué sabemos esto? Pues lo sabemos por este capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. ¿Veis? Jehová envió a Natán a David. ¿Quién quiso tratar con esta situación? ¿Quién fue el que no estaba dispuesto a dejarlo pasar? Simplemente, como decimos, poner la basura debajo de la alfombra. Dios no es así. Dios saca las cosas a la luz. Él vio este grave pecado y dijo: esto no va a pasar desapercibido. Y es que Dios no pasa los pecados por alto. Pudiera parecer que sí, porque muchas veces se cometen pecados y pareciera que Dios no hace nada. Pero dejadme deciros una cosa que es una gran verdad bíblica. Tarde o temprano, Dios va a pedir cuentas a los hombres y a las mujeres por cada uno de sus pecados. Eso es un hecho, eso está garantizado. Cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y tarde o temprano nuestros pecados van a ser confrontados delante de Él. A veces ocurre que esas situaciones son abordadas de manera inmediata, como ocurrió aquí. No siempre ocurre eso. A veces vemos pecados en la Biblia que suceden y no vemos a Dios actuando para tratar la situación. Pero en esta situación sí que fue así. Y del mismo modo ocurre en nuestra vida. Hay veces que pecamos y parece que no pasa nada, ¿no? Y eso como que nos da un poquito de licencia para seguir pecando, porque vemos que no ocurre nada, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay otras veces que sí vemos a Dios actuando inmediatamente después de un pecado nuestro. Por ejemplo, con un acto de disciplina. Y lo sabemos. No todas las desgracias que nos suceden tienen que ver con nuestro pecado. Eso sabemos que es así. Vemos el ejemplo de Job, por ejemplo. Pero dicho eso, también es verdad que hay situaciones de disciplina y de sufrimiento en nuestra vida que pueden venir motivadas por nuestro pecado. Y esto fue lo que le pasó a David, de hecho. A partir de este momento, la vida de David estuvo marcada por las consecuencias, y lo vamos a ver hoy. Entonces, yo quiero resaltaros esto. Jehová trata con el pecado. Jehová trata con nuestro pecado. Y tratará con tu pecado y con el mío. Tenlo por seguro. Ninguno de nosotros va a salir libre, va a poder evitar el juicio de Dios acerca de nuestro pecado. De una manera u otra nos va a llegar. Esto también, lógicamente, es una advertencia para los no creyentes. Las personas que no creen en Dios creen que, esta vida se termina, lo único que hay que hacer es disfrutarla, como si nunca Dios va a pedirles cuentas. Y no es así. Dios va a llamar a cada ser humano, a cada persona, a su tribunal.
Y esto es muy importante saberlo. Entonces, a Dios no le da igual el pecado, y aquí definitivamente no le dio igual, y envió a Natán como mensajero para confrontar a David. Siguiente énfasis que yo quiero hacer: el pecado confrontado de manera personal. Esto es algo muy importante. Dice el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Hasta este momento David no se había dado cuenta que esa historia acerca del hombre rico, la corderita, el hombre pobre y el viajero era acerca de él. Pero es aquí cuando Natán, guiado por el Espíritu de Dios, le dice a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Y es aquí cuando intuimos que el Espíritu de Dios habla a David y le empieza en su conciencia, le empieza a alumbrar para que después finalmente David reconozca su pecado. Y esto es importante. Esto es muy importante. La pregunta es: ¿eres tú capaz? ¿Has llegado tú a un punto en tu vida en el que, sin lugar a dudas, puedes decir esto acerca de ti en cuanto a tu pecado? Tú eres aquel hombre. ¿Lo puedes decir? Tú eres esa mujer. No tu padre, no tu hermano, no el que está a tu lado, sino tú en esta mañana. Yo mismo puedo decir: yo soy esa persona perversa. ¿Lo puedes decir? ¿Y estar segura de que es así? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Esto es muy necesario, la conciencia de pecado. O quizá estás pensando: no, esto es demasiado. Vale, tengo mis cosas, como dice la gente, no soy perfecto, pero es que la Biblia nos está diciendo, Dios nos está diciendo que no es que no seas perfecto, es que estás lejísimo de ser perfecto. Más bien somos personas pecadoras y malas. Ojalá que en esta mañana tú puedas pensar eso de ti mismo y puedas decir: yo soy esa persona y me siento arrepentido y me siento indigno. ¿Y qué haré? La buena noticia es que en Dios hay perdón. En Dios hay misericordia para el peor de los pecadores. Y esto lo vamos a ver aquí también en esta mañana. Entonces, el pecado confrontado de manera personal. Muy importante, ¿no? No es solamente que somos pecadores, que también como iglesia, ¿no? Tenemos que orar como iglesia también y decir: Señor, hemos pecado contra ti. Es algo bueno orar de esa manera, ¿no? De vez en cuando, pero tiene que ser algo personal. Vamos avanzando. ¿Qué más vemos aquí? La necedad del pecado. Versículo 8 al 9. Lo que quiero decir aquí es que el pecado, además de ser algo sucio y además de tener consecuencias, lo peor de todo es que no sirve para nada, no trae provecho, es algo necio. Y sin duda David pagó un alto precio por algo que no valía la pena. De verdad que no valía la pena. Pensad en David.
¿Acaso David no podía tener una mujer lícitamente? Claro que tenía una mujer. Podría tener una bella esposa, y no solo eso, eran aquellos tiempos, pero David tenía acceso a todo lo que él deseara. ¿Por qué meterse en este tipo de lío? ¿Era algo necesario? ¿Era algo que él necesitara verdaderamente? La respuesta es que no, que él no tenía ningún tipo de necesidad de mirar a otra mujer. Esto nos habla de la necedad del pecado, ¿cierto? ¿Qué necio es el pecado? ¿Cómo el pecado viene a nuestros ojos como algo brillante, con luces, atractivo, pero en el fondo detrás no hay nada, no hay ningún provecho, no hay nada bueno. Es algo que cuando se comete, ya después lo único que trae es tristeza y malas consecuencias. Eso es todo lo que el pecado trae. Entonces, la necedad del pecado. Versículo 8 dice, aquí es cuando el Señor habla a David y le dice, has menospreciado mi nombre, has menospreciado mi nombre. Y le dice, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Veis? El Señor está diciendo a David, te lo di todo, te hice rey, te di poder, te di dinero, te di posesiones. ¿Qué necesidad tenías para hacer esto? La respuesta es ninguna. Fue un acto de necedad, porque eso es el pecado, ¿no? Necedad. Dice el versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, yo quiero decir esto. Antes de pecar, y antes de pecar conscientemente, recuerda esto: no vale la pena. No vale la pena. El pecado tiene un precio muy alto. Tiene un precio muy alto. Y el cometerlo no te va a traer ningún beneficio. Lo único que te va a traer es pena, consecuencias, destrucción, y pueden ser cosas graves. Dicho sea de paso, esta historia es algo muy actual. Cuando hablamos del pecado sexual, la inmoralidad sexual, eso puede destruir tu familia. La puede destruir. Puedes herir gravemente a tu esposa, a tu esposo. Puede suponer la destrucción de tu propia familia. Y solo por un momento de diversión. Solo por un capricho. Entonces, la lección es: tengamos mucho cuidado con el pecado. Vamos a ir terminando. Las consecuencias del pecado, versículos 10 y 12, nos dice ¿qué ocurrió a David? Pues, como hemos dicho, le costó carísimo. Le costó carísimo porque el Señor trajo a su vida sufrimiento no solamente puntual. Se nos dice que a partir de entonces David iba a vivir situaciones de peleas internas en su propia familia. Su vida iba a estar marcada por la confrontación y por el sufrimiento. Fijaos lo que dice el versículo 10, por lo cual ahora, esto es el Señor hablando a David, no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Veis? No se apartará jamás de tu casa la espada. Eso quiere decir que David, en la vida que le quedaba por delante, iba a ser una vida de sufrimientos, batallas, problemas. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahí se nos dice que las mujeres que David tenía iban a ser tomadas. Conocemos algunos esa historia de Absalón en públicamente esas mujeres iban a tener relaciones sexuales con Absalón como un gesto de vergüenza hacia David, como un gesto también de confrontación entre la propia casa de David y él mismo, todo ello consecuencia de estos pecados. Hermanos, Dios perdona los pecados, pero los pecados tienen consecuencias. Esto es fundamental. El Señor es grande en misericordia. Él perdona nuestros pecados, pero los pecados, también los pecados de los creyentes, traen serias consecuencias. Esto es una gran advertencia para cada uno de nosotros. No juegues con el pecado, aun cuando parezca que nadie lo va a descubrir. No juegues con eso, porque Dios lo puede traer a la luz. Y aun cuando Él es misericordioso, y aun cuando hay perdón para ti, si tú te arrepientes por ello, aún puede haber consecuencias muy caras. Te puede costar una separación con tu marido, te puede costar X cosas, y sí, puedes ser restaurado, pero las consecuencias nadie las borra. Esto es una seria advertencia, las consecuencias del pecado. Entonces vemos a David, este hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios, habiendo demostrado lo peor de sí mismo, ha causado la muerte de un marido, ha cometido adulterio, ha destruido una familia, se ha cargado para sí mismo maldición de cara al futuro. El Señor le trajo juicio en su vida, disciplina, etc. Y en este momento llega lo que tenía que llegar, que es lo que David hizo bien, es el reconocimiento del pecado. El reconocimiento del pecado. David reconoció su maldad. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo muy bien. Tengo que decir que lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque David no solamente tuvo un remordimiento y no solamente dijo, bueno, me he equivocado, no soy perfecto. No dijo ese tipo de cosas. ¿Qué dijo David? ¿De qué manera se arrepintió? ¿Qué palabras usó? Pues lo vemos en el versículo 13. Y esto es la cúspide de esta historia. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Ahí está el reconocimiento sincero de David en cuanto a su pecado. Pequé. David reconoce su falta, reconoce su maldad, pero aquí hay algo muy importante, que es la segunda parte de la frase. Pequé contra el Señor. ¿Ves? Esto es un arrepentimiento bíblico. Esto es el arrepentimiento que necesitamos. Nuestro pecado es contra las demás personas. David pecó con esa mujer, pecó contra Urías, pecó contra sus prójimos, pero lo que él tenía claro
guiado por el Espíritu Santo le hizo ver que su pecado fue en contra de la persona de Dios. Él sintió el peso, la carga de su pecado, pero él también estaba triste porque sintió que había ofendido a su Señor. Y esto es lo glorioso, esto es lo bueno. ¿Eres tú capaz de arrepentirte de esa manera? ¿De llorar por tu pecado porque has ofendido a tu Señor? Hazte esa pregunta, háztela. ¿Sientes el pecado como algo más que un remordimiento? ¿Lo sientes de verdad como una ofensa personal que te duele, que te hace llorar, que te pesa en tu alma y no te queda otra opción que decir: Señor, perdóname porque he pecado contra ti? Perdóname, Señor, ten misericordia de mí. ¿Han brotado esas lágrimas de tus ojos alguna vez de esa manera? Eso es algo glorioso. Me viene a la mente esa mujer del Nuevo Testamento, pecadora, cómo derramaba sus lágrimas ante el Señor Jesucristo por su pecado. Sentía en lo más profundo de su ser su inmundicia, su suciedad, y pedía perdón y pedía misericordia, porque sentía de verdad que había menospreciado a Dios y había pecado personalmente en contra de Dios. ¿Has sentido tú eso recientemente? Porque esto no es solamente algo para los no creyentes, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante de Dios por tu pecado? Con lágrimas. Bueno, lo de llorar es lo de menos, hermanos. Las lágrimas las menciono porque nos muestran un sentir del corazón, ¿no? Algo que pesa dentro de nosotros, algo que nos redarguye. El reconocimiento del pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que necesitamos. Antes de terminar, no me quiero ir con la buena noticia y con el buen Dios que tenemos. Este Dios paciente, este Dios misericordioso, este Dios que perdona a los pecadores. Porque el pecado de David verdaderamente fue increíblemente malo. Es chocante cómo este hombre lo llegó a estos niveles de maldad. Es que nos cuesta entender cómo, siendo alguien que camina con Dios, llega hasta este punto. Es que la maldad del ser humano no tiene límites, ¿no? Qué grande es la maldad del ser humano. Pero aquí, ¿sabéis? Hay algo que es algo igual de chocante, yo diría que más. Y es lo siguiente. Dice el versículo 13, primeramente vemos el arrepentimiento de David, ¿no? El arrepentimiento, dice versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y acto seguido se nos dice, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David le dice a Natán: pequé contra Jehová. Él confiesa su pecado, confiesa su maldad, se arrepiente, y después vemos a un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, que no se puede entender cómo a este
asesino, se le dice, ¿sabes qué, David? También el Señor ha remitido tu pecado. No te preocupes. Estás perdonado. No pasa nada. Bueno, sí pasa, pero estás perdonado. ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí, hermanos? Aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que a un asesino, a un adúltero, a un encubridor, a un desastre de persona, Dios le diga, sin más, ¿sabes qué, David? Has hecho esto, pero el Señor ha remitido, ha perdonado, ha cubierto, no ha tenido en cuenta tu maldad. No morirás. Esto es la gloria del Evangelio. Esto es la preciosidad del perdón de Dios. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona si tú vienes arrepentido de corazón. Esto es lo que no podemos entender. Cualquiera de nosotros hubiera venido a David y decirle, David, ¿sabes qué? Antes de perdonarte, te voy a pedir que reces no 100, 1000 veces esto. O te voy a decir que como no vea un periodo de prueba en el que te comportes mejor, lo siento, pero no vas a entrar al cielo. No. Al segundo siguiente, la misericordia de Dios dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Esta es la gloria del Evangelio. Esto es comprar sin precio. Esto es pura gracia. Esto es misericordia que no se puede comprender para pecadores como nosotros. Gloria a Dios por este gran perdón que no se puede explicar. El pecado perdonado. David fue objeto de pura gracia. ¿Qué merecía David? Merecía lo que él dijo de ese otro rico, la muerte, que no merecía menos. Pero aquí vemos como el Evangelio, porque hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es una historia que nos enseña muchas cosas, pero está colocada aquí para que entendamos la cruz de Jesucristo. Que hay perdón para el peor de los pecadores, solamente por gracia, solamente como un regalo, solamente a través del arrepentimiento y la fe. Esta es la gloria del Evangelio. Esto tiene que hacernos saltar de alegría y de admiración para pensar en qué tipo de Dios tenemos, lleno de gracia, lleno de amor para los pecadores. Pero también es un Dios justo, evidentemente. El pecado tiene sus consecuencias y sabemos quién llevó el pecado de David. El hecho de que David fuera perdonado no quiere decir que no hiciera falta alguien que pagara por ese pecado. ¿Quién pagó por los pecados de David? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, hemos acabado. Tengamos cuidado con el pecado, mucho cuidado, porque podemos tener consecuencias. El pecado no es un juego. Si tú has estado jugando últimamente con el pecado, porque así somos los seres humanos, ¿no? Jugamos, bueno, no pasa nada, nadie se da cuenta, pero Dios sí que se da cuenta. Nadie lo va a saber, lo hago en secreto, total. Si mi marido ni mi mujer se entera, ni mis hijos, no va a pasar nada. Pues déjame decirte, sí que pasa, sí que pasa. Te pueden descubrir,
puede haber consecuencias para tu familia, como las hubo aquí, y puede haber consecuencias a largo plazo, como las tuvo David. Pero si has pecado, ven arrepentido